Muy buen día a todos nuestros amigos amantes del ciclismo. Ya se pasó la primera grande de este año, el Giro de Italia, y ya empezamos a pensar en la próxima y más importante carrera de esta temporada, el Tour de France, que seguramente traerá bastantes emociones y una lucha sin cuartel entre los hombres que buscan apoderarse de la general. Hoy haremos un corto análisis de los corredores opcionados para llevarse la camiseta amarilla el 28 de julio en París, sus fortalezas, debilidades, las posibilidades que tienen para ganar la carrera y nuestro pronóstico del podio final. Muchos de los ciclistas que van por el título ya se han enfrentado en las temporadas anteriores y son clásicos de esta carrera. Unos vienen a mantener la hegemonía mostrada en los últimos años, otros a sacarse la espinita de anteriores ediciones y algunos otros buscarán dar la sorpresa, así como lo hizo Richard Carapaz en la ronda italiana. Una de las bajas más sensibles, si no la más importante, es la del ciclista británico de Ineos Team, Chris Froome, quien sufrió una grave caída durante el reconocimiento de una de las etapas del Critérium du Dauphiné. Esto abre un gran abanico de posibilidades para el resto de ciclistas y obliga a plantear nuevas estrategias para los equipos, quienes estaban centrando su preparación en destronar al 4 veces campeón del Tour. Otro de los ciclistas que tampoco tomarán la salida en Bruselas es el holandés Tom Dumoulin del Sunweb. Dumoulin sufrió una caída en la cuarta etapa del Giro de Italia que lo obligó a retirarse de la competencia. Se esperaba que pudiera llegar al Tour, pero la lesión en su rodilla no se recuperó totalmente y decidió no participar. Este año el recorrido empezará con una etapa de 194 kilómetros compartida en la ciudad de Bruselas, Bélgica, seguido de una contrarreloj por equipos en la misma ciudad. Esta edición ha sido catalogada por muchos expertos como el tour más montañoso de la historia, y las dos etapas a cronómetro no son tan extensas como para que los especialistas del reloj saquen amplias diferencias. Por tanto, son los escaladores quienes están llamados a figurar en el podio final. Al final del video daré mi pronóstico sobre los 3 ciclistas que se subirán al podio y quién va a ser el campeón. Les quiero aclarar que es simplemente un análisis basado en sus últimos números y en la actualidad de cada pedalista. No pretendemos ser videntes o algo por el estilo, así que quédate hasta el final del video. Vamos a empezar nuestro análisis con un ciclista que viene de hacer una buena actuación en el pasado Giro de Italia, el español Mikel Landa. El ciclista a la vez ocupó la cuarta casilla de la ronda italiana a escasos 8 segundos del tercer puesto ganado por el esloveno Primož Roglič. Este año, siendo el capo del Movistar para el Giro, quedó con la frustración de quedarse fuera del podio por pocos segundos, además de ser superado por su compañero de equipo Richard Carapaz, quien a la postre fue vencedor de la carrera. También de perder el podio del Tour de France en 2017 por un segundo que se dio frente a Romain Bardet. Landa sabe que tiene piernas para hacer una buena actuación y ha declarado que se siente capaz de ganar el Tour y que va a ir a buscarlo. Es un corredor ambicioso, combativo y muy fuerte en los ascensos, pero su gran debilidad son las etapas a cronómetro. Otro de los candidatos a llevarse esta carrera es el colombiano Rigoberto Urán del Education First. El antioqueño es un hombre con buenos números en carreras de 3 semanas. Ocupó el segundo puesto del Tour en 2017, cediendo menos de un minuto con el campeón Chris Froome. También fue subcampeón del Giro en las ediciones 2013 y 2014, siendo superado respectivamente por Vincenzo Nibali y su compatriota Nairo Quintana. Y suma a su historial de podios el segundo puesto en la prueba de ruta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Rigo quiere dar ese salto de calidad que lo saque del segundo cajón del podio, y quiere hacerlo este año. A pesar de venir de una lesión de clavícula, su recuperación ha sido exitosa y está preparado adecuadamente para el terreno francés. Entre sus características destacan su buen ritmo en la contrarreloj. Sin ser un especialista, ha logrado grandes actuaciones en Giro y Vuelta, y se complementa con su buen paso en la montaña. Otro colombiano favorito para ganar es Nairo Quintana. El ciclista del Movistar le debe el Tour a su carrera deportiva para anotar su nombre en la historia de los grandes ganadores de las 3 vueltas, pues ya tuvo el honor de ganar una Vuelta a España y un Giro de Italia. En su historial del Tour están 2 segundos lugares obtenidos en 2013 y 2015, y un tercer puesto en 2016. Nairo ya es un clásico de esta carrera, y este año tiene una oportunidad de oro tras la baja de Chris Froome, quien lo ha privado de ser campeón, al igual que Tom Dumoulin. Las últimas temporadas no han sido buenas para él, debido a no tener un estado de forma ideal para la tercera semana y también a la estrategia del Movistar Team de llevar 3 líderes a las carreras. Nairo ya no exhibe la misma potencia de años anteriores y se suma como desventaja el no tener buenos registros en contrarreloj, ítem que siempre compensa con su extraordinario poder en las etapas montañosas. En este Tour para él son unas de cal y otras de arena. No tiene problema de vencer a su eterno rival británico, pero tiene que pelear dentro de su propio equipo para imponer su liderazgo frente a Mikel Landa,
quien ha declarado que va a ir por la carrera. Si Nairo quiere ganar por fin el Tour de Francia, debe hacer cosas diferentes a los años anteriores, atacar más y dar el 110%. Debe aprovechar esta oportunidad, pues el recorrido se acomoda a su forma de correr y a sus condiciones. Ahora vamos con el actual campeón, el galés Geraint Thomas. Este año sí va a tener que oficiar como líder desde la primera etapa y tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo más fuerte del circuito. El título del Tour 2018 era algo que no se esperaban ni los más optimistas, una sorpresa total, pues no había logrado ni siquiera un top 10 en grandes vueltas. Su actuación más destacada fue un 15º puesto en el Tour 2016, fungiendo como gregario de Chris Froome. En esa carrera Geraint fue inteligente y sagaz, ganando segundos en las bonificaciones y estando cerca de Chris en todas las etapas, hasta que logró vencer en la fracción número 11 y se supo mantener con la camisa amarilla hasta el final. Thomas es un especialista en la contrarreloj y se sabe mantener en la montaña. En esta carrera cuenta con gregarios de lujo como Wout Poels, Mikel Kwiatkowski, Egan Bernal y Jonathan Castroviejo, un paquete completo de escaladores que le harán compañía para su objetivo de retener el Tour. Falta esperar si la caída que sufrió en el Tour de Suiza le llegue a afectar físicamente y su rendimiento se pueda ver mermado. El francés Romain Bardet del AG2R es la esperanza de los galos para ganar un título que ha sido esquivo para su país desde el año 1985, cuando Bernard Hinault lo ganó por última vez. Bardet ha tenido buenos números haciendo top 10 en las últimas 6 ediciones, incluyendo un subcampeonato en 2016 y un tercer puesto en 2017. Es muy buen escalador, combativo y siempre ofrece espectáculo. También cuenta con un equipo que se envuelve bien en la montaña y lo cuida en las etapas planas, pero su gran déficit está en la contrarreloj, en donde siempre cede bastante tiempo. Con la salida de Froome y la incertidumbre del estado físico de Geraint Thomas, el hombre que puede tomar la posta en el Team Ineos es Egan Bernal. El ciclista colombiano, quien se perdió el Giro de Italia por una caída, demostró estar completamente recuperado, ganando con autoridad el Tour de Suiza y advirtiendo que está fuerte tanto en la montaña como en la contrarreloj. Falta ver que lo acompañe la suerte y que las caídas que tanto lo han aquejado en su carrera no aparezcan de nuevo. Egan, aunque no es el líder del equipo, es un corredor inteligente y tiene condiciones de sobra para ganar el Tour si su equipo le da algo de libertad. Otro ciclista que no ha podido brillar por sus constantes visitas al pavimento es el australiano Richie Porte, un corredor con un poder increíble en sus piernas para ascender. Es explosivo, inteligente y con una buena performance en las etapas a reloj. Si la suerte lo acompaña y no sufre caídas importantes, sus posibilidades de llegar al podio son bastante altas. Es otro corredor que le debe el podio de una grande a su carrera, y tiene piernas para hacerlo. Dos ciclistas a tener en cuenta. La gran promesa del ciclismo español es el joven de 24 años Enric Mas, quien en sus 2 escasas participaciones en grandes vueltas ya ocupó un segundo lugar en la anterior Vuelta a España. Viene progresando en la crono, aunque su fortaleza es el ascenso en la carretera. Otro hombre para tener en cuenta y que seguro va a aportar emociones. Vincenzo Nibali viene de correr el Giro de Italia y de ocupar el segundo lugar de la prueba detrás del ecuatoriano Richard Carapaz. Aunque viene con ese desgaste en las piernas por el esfuerzo realizado en las últimas etapas, jamás podemos darlo por descontado. Es un corredor que sabe lo que es ganar un Tour. Ha ganado las 3 grandes y dependiendo de cómo se vaya desarrollando la carrera, puede dar la sorpresa y ganar el maillot amarillo. Otros corredores importantes para tener en cuenta en esta edición son el danés Jakob Fuglsang del Astana, Adam Yates del Mitchelton Scott, el italiano Fabio Aru del United Emirates Team, el local Thibaut Pinot del FDJ y el holandés Steven Kruijswijk del Team Jumbo-Visma. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este Tour de Francia, que va a estar lleno de muchas emociones. Activa la campana de suscripciones y no olvides compartir con tus amigos. No nos olvidamos de los sprinters que vienen a llevarse la camisa de los puntos y también estarán dando espectáculo en las carreteras francesas. En esta ocasión tendremos especialistas como el australiano Caleb Ewan del Lotto Soudal, el campeón italiano del The Collin Quick Step Elia Viviani, el noruego Alexander Kristoff del United Emirates Team y el monstruo eslovaco Peter Sagan, que sin duda se robará el show en la carretera. Ahora sí les voy a dar mi podio. El tercer puesto será para el corredor australiano Richie Porte, un ciclista de una calidad excelsa, que necesita despegar de una vez por todas y en este Tour tendrá esa oportunidad. En la segunda plaza pondré al colombiano Nairo Quintana. Una vez más se quedará arañando el campeonato. Seguramente lo hará bien en esta edición,
pero la lucha interna por el liderato dentro del Movistar le va a generar desgaste y además hay un hombre que viene haciendo figuraciones importantes y está en su mejor momento. El campeón del Tour será Egan Bernal. Sobre el papel no hay ningún pedalista que le pueda sacar segundos en la montaña y su progreso en la contrarreloj ha sido notable, además de correr en un equipo acostumbrado a dominar las carreras grandes. Si la suerte lo acompaña y no sufre ningún incidente, seguro va a ser el ganador. Hasta aquí este recorrido por los principales candidatos para ganar el Tour. Espero que esta información les haya aportado, que puedan sacar ustedes sus propias conclusiones y que también se arriesguen a pronosticar su top 3 de la carrera. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Quién crees que será el campeón? Nos vemos más adelante con el resumen de cada una de las etapas del Tour y sus incidencias. Un abrazo gigante para todos y que tengan una feliz semana.